En una pila de tabletas de arcilla, bajo la polvareda de un almacén que huele a arcilla seca y a siglos de manos que registraron raciones y decretos, alguien escribió un número que no parece pertenecer a nuestra cronología: 28.800. Esos dígitos no están en un libro poético ni en una genealogía simbólica. Están inscritos con la misma estandarización burocrática con la que el escriba apuntaba entregas de cebada y asignaciones de trabajo. ¿Qué sucede cuando la primera historia que poseemos no es una épica, sino un inventario que enumera reinos de decenas de miles de años? Y si, al leer esas listas como registros administrativos, descubrimos la huella de una serie de sociedades anteriores que se sucedieron, 6 capas, antes de la historia humana tal como la entendemos hoy? ¿Podríamos ser en ese relato, la séptima? Lo que propondré a lo largo de esta investigación no es una afirmación taxativa. Es una hipótesis interpretativa. Las tablillas sumerias nos ofrecen un archivo donde lo mítico y lo administrativo se entretejen. Mi objetivo es leer ese archivo con la paciencia de un contador que encuentra patrones, contrastarlos con lo que la arqueología confirma y señalar dónde la evidencia desaparece. Al final de este primer tramo, habremos puesto en claro qué dicen las fuentes, qué inferencias permiten esas fuentes y dónde la imaginación debe retroceder. Si te intriga este tipo de preguntas, escribe desde donde nos escuchas. Comparte tu punto de vista en los comentarios. ¿Ya conocías la King List o estas cifras te sorprenden? La escritura nació para contar, no es una metáfora. Las primeras marcas incisas en tablillas representan cuentas, nombres de productos, cantidades, días de entrega. La invención de la escritura cuneiforme en el sur de Mesopotamia responde a una necesidad administrativa: organizar la asignación de recursos, controlar la propiedad del templo y coordinar una economía que crecía en escala y complejidad. El escriba, en ese entorno, no era solo un artesano del texto. Era el gestor de memoria institucional. Guardaba y copiaba registros que, generación tras generación, definían jurisdicciones, salarios, fuentes de agua y prioridades del templo. Esa condición originaria de la escritura confiere a ciertos textos sumerios un aire de archivo, que no siempre se aprecia en lecturas exclusivamente literarias. Cuando la King List enumera nombres de reyes y duraciones de reinados, lo hace con la misma precisión notacional que se aplicaba a las raciones de cebada. Números, signos, fórmulas estándar. Eso obliga a tomar en serio que, al menos en la mente de quienes copiaron estas listas, lo que se consignaba tenía valor de registro. Ahora bien, valorar algo como registro no significa que su contenido sea un reflejo literal de la realidad, tal como la evidenciaría la arqueología. Significa, sí, que el documento cumple una función: establecer continuidad institucional, legitimar linajes y preservar una memoria que mezcla lo jurídico, lo mítico y lo administrativo. Para entender hasta qué punto debemos leer literalmente o simbólicamente esos números, es imprescindible asomarse a las unidades y al sistema numérico que usan las tablillas. Los sumerios y sus herederos mesopotámicos empleaban un sistema sexagesimal, en el que aparecen términos como shar, a veces transliterado como sar, junto a otras marcas de conteo. En la práctica histórico-textual, un shar suele interpretarse como una multiplicación sexual del conteo, y en muchos contextos se traduce por 600, lo que convierte números aparentemente fantásticos en cantidades aritméticamente coherentes. Por ejemplo, cuando una copia de la King List atribuye a un rey antediluviano la duración de 28.800 unidades, muchos estudiosos leen ese total como 8 3600. Sin embargo, hay dos advertencias críticas. Primero, que la equivalencia entre shar y 600 es una convención moderna útil para la lectura de cantidades dentro del sistema sexagesimal. Segundo, que convertir esas unidades en años solares presupondría que la unidad sumeria corresponde exactamente a nuestro año de 365,25 días, algo que la evidencia no garantiza. Por ello, cuando en este texto menciono cifras como 28.800,
Las presento como lo que la lista consignó en su sistema propio, y como base para una hipótesis, no como una datación absoluta y verificada. El carácter repetido y conservador de estas listas es otro dato que exige cautela. La King List no es un documento único. Existe en múltiples copias, algunas redactadas 1000 años después de las presuntas épocas que relatan. Los escribas babilónicos conservaron y reprodujeron versiones de esa lista a lo largo de siglos, con glosas, reorganizaciones y ocasionales ediciones políticas. Esa continuidad de copia le añade peso a la idea de que estamos frente a una tradición textual con identidad propia. También complica cualquier intento de leerla como cronología objetiva si no se contrasta con evidencia material independiente. Dentro de ese archivo textual aparecen, además, las deidades con rostros administrativos. Los Anunnaki, término que en los textos aparece para designar a una asamblea divina de alto rango, no son descripciones desligadas del paisaje. Se sitúan en ciudades concretas, se les asignan jurisdicciones y, con frecuencia, funciones que suenan a oficinas. En los himnos templarios y en diversos textos cultuales, Enki aparece ligado a Eridu, Enlil Nippur, y Nana a Uruk. Cada divinidad tiene su casa, su territorio de responsabilidad y sus procedimientos. Celebrar una ceremonia, recibir ofrendas, otorgar legitimidad política. La repetición de esos rasgos no se limita a la poesía. Los textos administrativos consignan dedicaciones, límites de campos y protocolos de reparto, que en su conjunto definen una red institucional donde lo sagrado y lo burocrático se sostienen mutuamente. Relacionado con esta estructura, aparece un concepto clave para nuestra hipótesis, el de Me. Los Me, en la tradición mesopotámica, son paquetes normativos o poderes institucionales que constituyen la base de prácticas sociales: la escritura, la irrigación, el juicio, el culto ritual, la música cortesana. No se trata de objetos en el sentido material, sino de prerrogativas sociales y técnicas que pueden ser enunciadas, transferidas, y en la mitología, confiscadas o regaladas por las deidades. Cuando Enki posee Me y se los entrega a un templo o un gobernante, el texto describe una transferencia de capacidades. El receptor adquiere la autoridad para realizar funciones que antes eran prerrogativa divina. Es tentador leer el Me como una metáfora religiosa de la transmisión tecnológica o normativa. También es válido plantearlo como un registro textual de procesos reales de transferencia de competencias. Por ejemplo, el paso de saberes técnicos entre grupos que administraban riego y la nueva élite urbana. La trama se despliega aún más si leemos los mitos de creación y de origen social con un enfoque administrativo. En relatos como Atrahasis, los dioses se presentan organizados en categorías funcionales. Aparecen los Igigi, que en algunos pasajes actúan como clase de trabajadores divinos previos, realizan tareas pesadas y, cansados por la carga, terminan por provocar una crisis que desemboca en la creación del ser humano para asumir la labor. La narrativa no habla solo de un pueblo creado por capricho. Articula una economía simbólica. Los dioses se ocupan de las decisiones de gestión, los Igigi del trabajo manual, y los humanos aparecen como respuesta administrativa a una insuficiencia de mano de obra. La lectura funcional de estos relatos no niega su dimensión mítica, pero sí permite plantear preguntas distintas. Estas historias codifican recuerdos de cambios sociales en los que un grupo administrativo inventó o reorganizó el trabajo humano, ¿o son modelos que legitiman una jerarquía emergente al atribuir su origen a un acto divino? Otro motivo recurrente en los textos es el del desastre y la retirada. En las versiones mesopotámicas del diluvio, las deidades no mueren ante la catástrofe, pero sí sufren y actúan según lógicas administrativas. Sienten hambre, debaten la gestión de la situación, dictan medidas y, finalmente, realizan un acto que reconfigura la población humana. La idea de una retirada divina, más que una muerte metafórica, aparece en pasajes que sugieren que ciertas funciones o presencias se suspenden o se trasladan. Ese verbo administrativo, cesación de funciones, abandono de una tarea,
Reasignación de responsabilidades. Es un buen ejemplo de cómo los textos mezclan lo místico con la gramática de la gestión. Frente a todo esto hay un silencio arqueológico que es tan elocuente como la tablilla misma. Las capas más profundas de ciudades como Eridu exhiben complejidad primitiva, templos y artefactos, pero no hay, hasta ahora, evidencia indiscutible de culturas tecnológicamente anacrónicas o de sociedades cuya sofisticación exceda lo plausible para su tiempo en términos materiales incontrovertibles. Esa fricción entre el registro textual y los datos materiales obliga a decantaciones interpretativas. ¿Guardan las listas memoria de eventos reales demasiado remotos para dejar huella tangible? ¿Son míticas representaciones de rupturas sociales más locales? O, como propongo explorar, podrían ser la condensación de una memoria administrativa que preservó estratos de orden político y técnico, transformados por la tradición en duraciones y magnitudes que no coinciden con nuestras convenciones cronológicas. A partir de este coqueteo entre texto y arqueología, surge la hipótesis que guía el título que nos convoca. Leer las fuentes sumerias como rastro de hasta 6 capas o sociedades sucesivas. Antes de enumerarlas, conviene subrayar algo esencial. Cuando hablo de sociedades en este contexto, me refiero a conjuntos administrativos, culturales y funcionales, detectables en la trama textual. No afirmo la existencia confirmada de 6 civilizaciones en sentido arqueológico estricto. Lo que sigue es una reconstrucción interpretativa, una propuesta de lectura que pretende ser plausible a la luz del archivo textual, y que, al mismo tiempo, destaca sus puntos ciegos frente a la evidencia material. La lectura propuesta organiza los indicios en 6 núcleos interpretativos. Para cada uno ofreceré las evidencias textuales que lo sostienen, así como las objeciones que lo desafían. Hipótesis. Sociedad A. El orden administrativo primordial. Evidencia textual. Las primeras entradas de la King List y ciertos himnos tempranos evocan reinos que descendieron del cielo, o que se establecieron, en un tiempo en que la soberanía no estaba en manos humanas, tal como la concebimos después. En esos fragmentos, la autoridad aparece personificada en seres que administran, fijan límites, instauran repartos y organizan cultos. El uso reiterado de fórmulas administrativas sugiere que el orden descrito no es solo el imaginario de una élite literaria, sino una forma reconocible de gobierno. Interpretación. Podríamos entender esta capa como una etapa en la que la gestión de recursos y la toma de decisiones estaban concentradas en entidades supramundanas, en el texto, que funcionan, en el plano social, como administradores supremos. Si se traslada la metáfora a la realidad sociopolítica, esto podría corresponder a una estructura protourbana, en la que centros rituales y técnicos detentaban el control de redes económicas y simbólicas. Objeciones. No hay materiales que corroboren la duración temporal extensa que la lista asigna a esta capa. Además, la retórica de descenso puede ser poética, destinada a legitimar instituciones más que a relatar trayectorias históricas. Hipótesis. Sociedad B. Los centros urbanos templarios como nodos administrativos. Evidencia textual. Los himnos y los textos de dedicación describen con exactitud edificios, sacerdocios, protocolos de redistribución y actividades especializadas. Las ciudades mencionadas, Eridu, Nippur, Uruk, aparecen dotadas de oficinas y funciones concretas, Enki en Eridu, Enlil en Nippur. Esas fórmulas no son aleatorias. En los registros de raciones y en los sellos cilíndricos, se documentan transacciones con sellos que llevan el nombre de entidades y administradores. Interpretación. Esta capa se puede leer como la cristalización del urbanismo templario. Centros que concentran tanto el culto como la economía, con una administración que utiliza la escritura como herramienta de control. La materialidad de estos centros está atestiguada por excavaciones que muestran complejos arquitectónicos y estratos de ocupación continuada. Objeciones. Si bien hay evidencia arqueológica de templos y actividades urbanas, la escala y continuidad de estos centros en las fuentes literarias pueden haber sido realzadas por propósitos ideológicos. Hipótesis.
Sociedad C. La casta de trabajadores previos, los Igigi y sus equivalentes. Evidencia textual. En relatos como Atrahasis, hay una distinción entre las divinidades de rango alto y una clase de trabajadores celestes o subcelestes, frecuentemente identificados como Igigi. Esos agentes realizan labores pesadas hasta que se organizan cambios que implican la creación de la humanidad para asumir esa carga. Las fuentes administrativas, por su parte, registran categorías de trabajo, asignación de jornales y clases de obreros, lo que sugiere un largo antecedente de organización laboral. Interpretación. La hipótesis identifica aquí una capa social compuesta por agentes que, en la memoria textual, ejecutan las tareas físicas y técnicas necesarias para sostener sistemas de riego, construcción y producción. En términos sociológicos, podría tratarse de un recuerdo estructural de un grupo especializado en trabajo manual intensivo, antes de la reorganización que incorpora a los humanos como sujetos de esa labor. Objeciones. La personificación de esa casta en forma de seres divinos hace difícil decidir si se trata de un recuerdo fiel de una categoría social o de un recurso mitopoético para explicar desigualdades y el origen del trabajo. Hipótesis. Sociedad D. El sistema de Me. Transferencia de saberes y prerrogativas. Evidencia textual. Los textos que narran la entrega de Me, por ejemplo, episodios en los himnos y en las leyendas de dioses que ceden capacidades, describen procesos mediante los cuales prácticas complejas, la escritura, la irrigación, la música litúrgica, ciertas técnicas jurídicas, adquieren validez social y se institucionalizan. En sellos y listas administrativas, aparecen términos que funcionan como listas de competencias y oficios que requieren legitimación. Interpretación. Esta capa puede concebirse como la etapa en que el conocimiento técnico y normativo se organiza en paquetes transferibles, en vocablos y fórmulas que permiten reproducir instituciones. Si se piensa en términos contemporáneos, sería el momento de estandarización y formalización, desde la codificación de saberes agrícolas hasta la regulación del trabajo. Objeciones. El ME es desde luego un constructo mítico. Leerlo únicamente como transferencia técnica corre el riesgo de despojarlo de su dimensión simbólica. Además, la materialidad de esa transferencia es difícil de observar directamente en el registro arqueológico. En la lectura que propongo, estas 4 capas no son eras discretas y aisladas, sino dimensiones que se superponen en el archivo textual. Lo sacral y lo administrativo se entretejen, las funciones se delegan, las competencias se transfieren. Cada capa abre líneas de investigación. ¿Puede la persistencia de fórmulas administrativas explicar la conservación de nombres y magnitudes tan exóticas para nosotros? ¿Hasta qué punto las listas largas y los números enormes son convenciones literarias que legitiman la antigüedad de una institución en lugar de cronologías literales? Conviene detenerse y recordar las alternativas interpretativas académicas que desde siempre se oponen a la lectura literalista o historicista de estas listas. 3 explicaciones merecen atención: el simbolismo numérico, la legitimación política y el fallo en la transmisión textual. 1. Simbolismo numérico. Muchas culturas emplean cifras redondas o amplificadas para expresar valor cualitativo. Un rey que reinó miles de años puede ser una manera de indicar su gloria o su excepcionalidad. La estructura sexagesimal del sistema hace más fácil la exposición de números grandes como formas simbólicas más que cronologías precisas. 2. Legitimación política. Las listas oficiales funcionan como herramientas de legitimación. Atribuir antigüedad extraordinaria a un linaje o a una ciudad refuerza su derecho al poder. Desde esta mirada, los redactores de las listas habrían inflado o modelado el pasado para sostener presencias políticas contemporáneas. 3. Fallos en la transmisión. La existencia de múltiples copias con variantes introduce la posibilidad de errores de copia, interpolaciones o relecturas que acumuladas generan un relato histórico diverso. Lo que hoy leemos puede ser el resultado de ediciones sucesivas con cambios ideológicos. Cada una de estas explicaciones resuelve parte del problema y es, en buena medida,
compatible con la hipótesis de capas. No es necesario que la King List sea pura historia, ni que sea solo mito para que refleje estructuras administrativamente memorables. La tensión entre ellas es productiva, no nos obliga a elegir una sola interpretación, sino a articularlas. Retomando la hipótesis de las 6 sociedades, conviene subrayar por qué propongo precisamente 6 capas, y no otra cantidad. No hay en los textos un listado explícito y ordenado de 6 sociedades. La cifra 6 aquí es una construcción interpretativa que intenta segmentar las funciones detectables en el corpus. Orden primordial. A. Urbanismo templario. B. Casta trabajadora previa. C. Paquetes de conocimiento. D. La fase de crisis, catástrofe y reconfiguración. E. Y la transición a dinastías humanas verificables. F. La segmentación opera como una herramienta heurística. Permite mapear funciones y procesos que aparecen repetidamente en la tradición sumeria, y que, leídos como estratos, ofrecen una narrativa coherente sobre cómo una administración puede cristalizar en formas sociales duraderas. Pero insisto, esto es una lectura. Cada segmento exige justificación documental, y esas justificaciones son heterogéneas en su firmeza. Hasta aquí hemos avanzado sobre los pilares que sostienen la hipótesis: el valor del archivo administrativo, la naturaleza del sistema numérico, la presencia de deidades con roles administrativos, la existencia de paquetes institucionales, la narrativa de creación con una función laboralizada y el símbolo recurrente de la retirada o reorganización. A partir de esa base, es posible trazar mapas interpretativos, pero también es imprescindible recordar los límites. La arqueología no valida todo lo que la lista afirma. Algunas fuentes llegan a nosotros a través de copias tardías, y gran parte del lenguaje es, por naturaleza, metafórico. Es en ese cruce de certidumbres y vacíos donde quiero detener la primera parte de esta investigación. En los capítulos siguientes, exploraremos con más detalle la evidencia arqueológica directa en los sitios de Eridu, Uruk y Nippur. Analizaremos los sellos cilíndricos como indicadores de oficina y de procedimientos. Cotejaremos las variantes de la King List y expondremos, con mayor precisión técnica, la discusión sobre la conversión de unidades SHAR-NS a años solares. También abordaremos la fase E, la catástrofe y la reconfiguración, y la fase F, la aparición de dinastías humanas verificables, que entrelazan la narrativa del diluvio con los cambios materiales detectables en el registro estratigráfico. Antes de avanzar, conviene subrayar una última cuestión sobre método. Cuando trabajamos con fuentes que mezclan funciones administrativas y significados simbólicos, debemos adoptar una doble lectura simultánea. Por un lado, privilegiar la coherencia interna del archivo. ¿Qué patrones repite? ¿Qué funciones administra? Por otro lado, confrontar esa lectura con la materialidad. ¿Qué capas arqueológicas muestran continuidad? ¿Qué discontinuidades existen entre texto y cerámica, entre relato y restos arquitectónicos? Mantener esa doble vía es la condición para que la hipótesis no devenga en mitología moderna ni en un rechazo automatizado de la tradición. Al cerrar este tramo, persiste una pregunta central que atravesará todo lo que resta por analizar. Si aceptamos, aunque sea provisionalmente, que las tablillas preservan memoria administrativa de etapas sociales diferentes, ¿qué criterio usamos para distinguir sociedad de fase administrativa? ¿Dónde terminan las metáforas y comienza la estructura social? La respuesta no es única, pero podemos delimitar criterios operativos: continuidad de funciones registradas, repetición de jurisdicciones en diferentes textos, consistencia entre descripciones textuales y rasgos arquitectónicos, y finalmente, la capacidad explicativa de la hipótesis frente a alternativas más simples. En la siguiente sección, profundizaremos en los textos clave y en las formas concretas en que, por ejemplo, la King List articula nombres y duraciones. Reconstruiremos paso a paso cómo se han traducido las unidades numéricas y qué márgenes de error acompañan esas conversiones. También examinaremos sellos y himnos para ver cómo se materializan las transferencias de
¿Y qué implicaciones administrativas tiene la narración del Atrahasis? Todo ello, sin cerrar el debate. La hipótesis de las 6 sociedades seguirá siendo, en cada tramo, puesta a prueba contra lo que las tablillas dicen y contra lo que la tierra calla. Si te interesa que sigamos profundizando en los documentos y en las capas arqueológicas que permiten o desmienten esta lectura, suscríbete al canal y deja tu comentario. ¿Crees que la memoria administrativa puede preservar rastros de sociedades anteriores? ¿O prefieres una lectura simbólica más escéptica? Tu aporte ayuda a orientar la investigación que prosigue. Lo que sigue ahora es una inmersión más técnica y a la vez más imaginativa. Examinar las piezas concretas, las copias de la King List, los sellos cilíndricos, las fases estratigráficas de Eridu, Nippur y Uruk, para ver hasta dónde sostienen, contradicen o dejan indiferente la hipótesis de las 6 capas administrativas. No voy a repetir lo ya dicho sobre la función general de la escritura o sobre los me. En vez de eso, voy a abrir cajones del archivo y mirar los números, los objetos y las capas de tierra como si fuesen pruebas en un caso que no puede resolverse sin admitir incertidumbres. Empecemos por el documento que más ha alimentado este tipo de lecturas. La King List. Entre sus copias más conocidas, figura el prisma que se conserva en el Ashmolean Museum, tradicionalmente llamado Weld Blundell Prism, una versión que reúne una larga secuencia de reyes y sus duraciones. Esa pieza, junto con otras tabletas y fragmentos, muestra variaciones y consistencias. Algunos nombres aparecen en varias copias. Las duraciones pueden diferir, y hay inserciones o lagunas que dan cuenta de un proceso de transmisión largo y editorial. Lo que importa aquí no es la autoridad textual en abstracto, sino 2 rasgos concretos que condicionan la hipótesis de las 6 capas. El primer rasgo es la reiteración de magnitudes extraordinarias en las entradas antediluvianas. Cuando un nombre como Al-Ulim aparece con 28.800 unidades, eso no es una casualidad tipográfica. La cifra responde a un sistema numérico con convenciones internas. Para leer esos datos debemos manejar con cuidado la conversión desde las unidades mesopotámicas a nuestras referencias temporales. En términos simples, los escribas mesopotámicos usaban una notación basada en 60, y dentro de ese sistema aparecen términos como shar. En la práctica filológica, se asume que un shar equivale a 3600 en la escala posicional. Esa es la convención que permite transformar 8 que es 3600 en 28800. Ese cálculo nos da una cifra que impresiona, pero ahí aparecen 2 precisiones metodológicas que vuelvo a subrayar. La primera precisión es cronológica y calendárica. Admitir que un shar sea 3600 no implica que ese 3600 sea un año en el sentido solar que usamos hoy. Las sociedades antiguas manejaban ciclos lunares, años agrícolas y otros esquemas temporales que no coinciden con 365 días. Traducir unidades mesopotámicas a años solares exige asumir una equivalencia que no siempre está justificada por la evidencia. Por tanto, aun si aceptamos la conversión matemática interna, la lectura en años solares está envuelta en incertidumbre. La segunda precisión es textual. Los números pueden funcionar tanto como contabilidad literal, como fórmula monumental. Un rey, que reinó 28 cientos, puede ser pensado por el copista como una cifra literal, como una magnitud simbólica, o como una convención honorífica que expresa excepcionalidad. La disyuntiva entre literalidad y simbología no se resuelve únicamente con matemática. Exige confrontación con otros datos. El segundo rasgo es la conservación y copia de esas cifras a través de siglos. Que copistas babilónicos, siglos después, reprodujeran y difundieran listas con los mismos nombres y magnitudes, sugiere una tradición textual fuerte. Esa tradición puede ser memoria de un pasado preservado con fidelidad institucional, o bien la cristalización de fórmulas legitimadoras que se volvieron canónicas. Ambas posibilidades están abiertas. La repetición aumenta la importancia de la lista como recurso ideológico, pero también preserva elementos que merecen atención histórica, porque lo que se copia no suele ser enteramente arbitrario.
¿Cómo poner a prueba, entonces, la hipótesis de que esas cifras remiten a capas sociales anteriores y no solo a convención retórica? Aquí entran los datos arqueológicos y los artefactos administrativos, empezando por los sellos cilíndricos y por la materialidad de los archivos. Los sellos cilíndricos son una ventana privilegiada a la burocracia. Una pequeña pieza de piedra tallada, rodada sobre arcilla fresca, deja una impresión que asegura la identidad de una transacción, la propiedad de un envío o la autorización de una oficina. Desde fases tempranas, estos sellos reproducen un repertorio iconográfico sorprendentemente homogéneo y una concatenación de nombres y cargos que sugieren una cultura administrativa con normas estandarizadas. En contextos de almacenamiento, depósitos de cereales, almacenes de templo, tablillas de raciones, los sellos funcionan como firmas y como mecanismos de control. Su presencia masiva indica que las prácticas burocráticas no eran marginales. Eran el tejido operativo de la vida institucional. Dos observaciones importantes a partir de los sellos. Primero, su uso confirma la existencia de una red de agentes y procedimientos. Alguien registraba cantidades, alguien firmaba y otro ejecutaba la entrega. Segundo, la iconografía y los títulos que aparecen en los sellos ayudan a reconstruir oficios y jerarquías que, en la memoria textual, se vuelven personajes mitificados. Los igigi, por ejemplo, pueden ser reinterpretados como una personificación de roles laborales que los sellos documentan en su dimensión práctica. Eso no convierte la mitología en arqueología literal, pero establece un puente interpretativo. Los textos y los objetos señalan un mismo horizonte de administración técnica. Ahora mire hacia la tierra. La estratigrafía de los grandes enclaves sumerios. Eridu, Uruk y Nippur ofrecen registros de ocupación que muestran continuidad, transformación y, en algunos tramos, episodios de cambio brusco. Eridu, considerado a menudo como uno de los complejos más antiguos del sur mesopotámico, exhibe una acumulación de templos superpuestos, edificaciones que se reconstruyen una sobre otra, capas de culto que sugieren longevidad institucional. Uruk proporciona la secuencia que acompaña la urbanización, desde aldeas complejas hasta ciudades con planificación, cerámica estandarizada y, eventualmente, escritura en contextos administrativos. Nippur, por su parte, se perfila como una capital religiosa con depósitos extensos de textos y ofrendas. La existencia de estos estratos respalda la idea de que hubo centros de poder con continuidad material. Sin embargo, la clave para la hipótesis de las 6 capas no es solamente que estos lugares existieran largo tiempo, sino que presenten discontinuidades o transformaciones que podrían corresponder a cambios sistémicos registrados textualmente. Aquí conviene matizar. En varios sitios se detectan niveles que algunos arqueólogos han descrito como colapsos o reconfiguraciones, pérdida de ciertas prácticas constructivas, cambios en el patrón de producción cerámica, reorganización de los depósitos, pero rara vez esos cambios se corresponden, de forma clara y masiva, con la existencia de sociedades tecnológicamente anómalas. En otras palabras, la arqueología revela cambios sociales, crisis y continuidades, pero no deja huellas de tecnología fuera de lugar ni de estructuras imposibles para su tiempo. Eso no refuta la hipótesis de capas administrativas, la sitúa en otra dimensión. Las capas podrían representar reorganizaciones institucionales y culturales profundas que no siempre generan innovación material espectacular. La fase E de la hipótesis, la crisis, catástrofe y reconfiguración que observamos en las narrativas del diluvio, merece un tratamiento específico, porque es el momento donde la literatura y la estratigrafía se rozan con mayor intensidad. Los mitos de Atrahasis y la versión babilónica del diluvio, la 11ª tablilla del poema de Gilgamesh, narran un episodio en el que la población, la organización y la relación con las deidades cambian radicalmente. En esos relatos, las divinidades se ven forzadas a tomar decisiones administrativas, debaten, buscan soluciones logísticas, reparte raciones tras la catástrofe. La apelación a la retirada de funciones, deidades que abandonan territorios, prerrogativas que se suspenden,
Es una forma textual de describir reorganización institucional. Desde la arqueología regional, existen en algunos sitios señales de inundaciones o de destrucciones que podrían encajar con episodios locales de trauma ambiental, depósitos aluviales, capas de sedimento que interrumpen niveles de ocupación, cambios en patrones de asentamiento en torno a cursos de agua. La interpretación de estos alineamientos es objeto de disputa. Representan eventos catastróficos de gran escala, episodios hidrológicos regionales extraordinarios, o simplemente variaciones ambientales de las que la literatura sacó una narrativa global. La evidencia actual favorece una lectura cautelosa. Sí hubo eventos ambientales significativos en el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, y es plausible que algunos de ellos se volvieran memorias colectivas amplificadas en relatos de catástrofe. Pero no existe, hasta ahora, una marca estratigráfica universal que pruebe un único diluvio global simultáneo que explicase la totalidad de la tradición mesopotámica. Esa ausencia no invalida la memoria, la localiza. Las memorias de crisis pudieron adoptar formas literarias que, por su universalidad aparente, fueron reescritas y repobladas en diferentes centros con propósitos diversos. En esa clave la fase E puede entenderse como un momento de reconfiguración institucional, más que como una ruptura que borra todo lo anterior. Una catástrofe regional puede desarticular redes de redistribución, obligar a la reorganización de ritos y títulos, y provocar la transferencia o pérdida de competencias, es decir, la cesación y reasignación de ME en términos textuales. Si la King List y los himnos hablan de periodos anteriores demasiado largos, esa exageración puede ser fruto de un deseo de legitimar la continuidad post-crisis, de demostrar que la institución sobrevivió a épocas que la modernidad percibe como remotas. Avancemos ahora hacia la fase F, la transición a dinastías humanas verificables. Aquí la evidencia arqueológica es más directa. A partir del período arcaico tardío, y especialmente en el período dinástico temprano, vemos la aparición de administración estatal más identificable, gobernantes con títulos vinculados a lugares específicos, estructuras palaciales y templarias, listas de bienes, sistemas tributarios, y de forma creciente, una correspondencia entre nombres literales y contextos materiales. Es en este tramo donde la King List empieza a converger con lo que podemos observar en objetos y estratos, nombres asociados a ciudades con materialidad coherente, raciones documentadas, sellos que figuran nombres de oficiales. Esa confluencia es el punto de mayor fiabilidad histórica, relativa de las listas. La hipótesis interpretativa que planteé con las 6 capas, gana así sentido operacional. Las fases A-D mostrarían aspectos que la tradición textual conserva como memoria institucional, órdenes primordiales, templos como nodos administrativos, castas de trabajo, paquetes de saber. La fase E sería la ruptura y reconfiguración que explica por qué esa memoria aparece transformada. La fase F correspondería al momento a partir del cual el registro arqueológico y el textual entran en diálogo más directo. En términos analíticos, la séptima civilización propuesta por el título sería la que se ubica después de F, la modernidad histórica que hereda, reelabora y continúa una larga tradición administrativa. Con todo, no debemos perder de vista las alternativas hermenéuticas que siguen siendo plausibles y que restringen el poder explicativo de la hipótesis de 6 sociedades. He mencionado ya 3 líneas de crítica: simbolismo numérico, legitimación política y fallos de transmisión. Ahora detallo por qué cada una sigue vigente frente a la reconstrucción por capas. El simbolismo numérico conserva su fuerza, porque las cifras grandiosas cumplen funciones retóricas comprobables en otros contextos culturales. Magnificar un pasado es una estrategia política y religiosa para afirmar superioridad o sacralidad. Incluso en sociedades con conteo exacto, la política de número puede operar como código social, lo que relativiza lecturas literalistas. La legitimación política se activa en la evidencia de que la King List no es un inventario neutral. Su estructura y sus variantes permiten detectar intenciones de legitimidad. La inserción o el ordenamiento de ciertos linajes
Responde a intereses específicos, en contextos en que un linaje busca afianzar su derecho, volver al pasado y extenderlo cronológicamente, es una herramienta eficaz. Esa función no excluye que la lista contenga material basado en recuerdos antiguos, pero obliga a considerar que el archivo fue manipulado con fines contemporáneos a su copia. Los fallos de transmisión también son críticos, porque diferencias entre copias señalan interpolaciones, omisiones y reediciones. A medida que una lista se copia durante siglos, su contenido puede reconfigurarse para ajustarse a nuevos marcos ideológicos. Eso hace necesario tratar cada versión como un palimpsesto, algo que guarda trazas de estratos anteriores pero que es, a su vez, un producto de su tiempo. Hay además objeciones metodológicas que merecen atención. Por ejemplo, la tendencia a proyectar categorías modernas de civilización en un corpus que utiliza términos y valores distintos. Delimitar lo que hoy identificamos como sociedad avanzada, infraestructura compleja, especialización técnica, jerarquías administrativas, y aplicarlo a un sustrato textual antiguo, conlleva el riesgo de anacronía. Lo que los sumerios concebían como orden y legitimidad puede no encajar con nuestros criterios de complejidad tecnológica o con las escalas de tiempo modernas. Esa es una advertencia siempre presente. Hablar de 6 sociedades no es lo mismo que proponer 6 estados-nación con tecnología igual a la nuestra. Se trata de capas administrativas y culturales que en su contexto pudieron representar grados de complejidad institucional. También conviene considerar la hipótesis alternativa de que la King List y los himnos funcionen como repertorios de memoria institucional que condensan, en forma de genealogía sagrada, una historia política de líneas sucesorias y legitimidades. Desde esta visión, los números enormes actúan menos como cronologías absolutas y más como índices de valor. Si aceptamos esto, la lectura en capas sigue siendo útil, pero pierde parte de su pretensión explicativa sobre continuidad material. Las capas serían más interpretativas que históricas. Ante ese panorama, ¿qué hacen los investigadores responsables? La respuesta es doble. Por un lado, contrastan cuidadosamente fuentes y contextos. Por otro, admiten que la pregunta central del título, «Somos la séptima», no admite una respuesta categórica desde la evidencia presente. Podemos, sí, trazar consecuencias y abrir líneas de trabajo. Una primera consecuencia conceptual es epistemológica. Aceptar que la memoria administrativa puede preservarse de forma perversa. No me refiero a conspiración, sino a un fenómeno documental. Los archivos, por su propia lógica, tienden a conservar lo que sirve a la organización. Si una institución considera útil recordar un tipo de autoridad, sea mítica o histórica, esa memoria se reescribe y persiste. Por tanto, algunas capas pueden ser ampliamente representadas en el archivo, sin corresponder a una huella arqueológica directamente proporcional. Reconocerlo es clave para no derrumbar la hipótesis cuando la estratigrafía no aparece con la evidencia esperada. Una segunda consecuencia es metodológica. La hipótesis de 6 capas plantea preguntas testables. Por ejemplo, si una capa representa una función administrativa específica, podemos detectar en los sellos, en las listas de raciones o en la distribución arquitectónica patrones coherentes que indiquen la persistencia de esa función. ¿Se repiten ciertos títulos o símbolos que permitan reconstruir una burocracia anterior? Diseñar investigaciones que busquen correlaciones entre tipologías de sello, fórmulas de texto y configuraciones arquitectónicas es una ruta plausible para evaluar la hipótesis sin sobreinterpretar. Una tercera consecuencia es la necesidad de interdisciplinariedad. La tensión entre texto y tierra solo se resuelve con discursos cruzados. Sumerólogos, epigrafistas, arqueólogos de campo, geoarqueólogos y especialistas en paleoclima deben colaborar para poner límites a la especulación. Estudios de sedimentos, dataciones absolutas, análisis composicional de cerámicas, estudios de redes de intercambio y revisión crítica de las capas de copia textual son herramientas complementarias que permiten avanzar. Y la pregunta final, la que titula este ensayo, ¿nos hace la lectura de 6 capas la séptima civilización?
para responderla con honestidad intelectual, conviene desarmar lo que esa pregunta presupone. Llamar séptima civilización a la humanidad contemporánea implica pensar las capas anteriores como entidades claramente separadas y comparables en términos de identidad cultural y tecnológico. Esa comparación es tentadora pero problemática. Las capas que propongo son más bien modos de organización administrativa y cultural, que períodos discretos equiparables a civilizaciones modernas. Si se acepta esa salvedad, entonces sí es legítimo plantear que la nuestra constituye en la lógica de la King List y de la hipótesis interpretativa una nueva fase en la que la continuidad institucional se reconfigura nuevamente. Lo relevante, desde una perspectiva investigativa, no es tanto etiquetarnos como séptimos, sino reconocer que la tradición sumeria nos ofrece un archivo que privilegia lo administrativo como forma de memoria. Esa privilegiación plantea una lección para la historia más amplia. La memoria pública suele estar estructurada por oficinas, cuentas y títulos. Quienes escriben las listas y registran los ME son aquellos que definen qué se recuerda y cómo se nombra a lo anterior. Si en ese archivo aparecen estratos que podemos describir como capas, ello nos dice menos sobre una sucesión lineal de civilizaciones antropológicamente homogéneas que sobre la persistencia de una forma de ordenar el pasado. Permítanme concluir con un gesto práctico y otra pregunta abierta. El gesto práctico es una invitación a la investigación. Los próximos pasos consisten en sistematizar las variantes de la King List en una base de datos comparativa, correlacionar tipologías de sellos con contextos estratigráficos en sitios seleccionados y realizar análisis geoarqueológicos de los niveles identificados como episodios de cambio climático o inundación. Es decir, convertir la hipótesis en un programa de trabajo que pueda sumar evidencia material o refutar supuestos con mayor precisión. La pregunta abierta es la que, honestamente, me gustaría dejar en la mente de quien escucha. Si las sociedades que la tradición conserva como capas son, ante todo, modos de administración y memoria, ¿cómo influye eso en la manera en que pensamos nuestra propia continuidad? Si la memoria institucional puede transformar pasados fragmentarios en genealogías largas y monumentales, ¿qué queda de lo que hoy hacemos como archivo y registro para quienes vendrán detrás de nosotros? Seremos recordados por nuestras cifras, por nuestros sistemas de gestión, por nuestra capacidad de transferir paquetes de saber, o por algo que hoy ni siquiera imaginamos cómo registrar. No doy una respuesta cerrada a si somos la séptima civilización. Entrego, en cambio, una ruta interpretativa y una invitación a la investigación crítica. Los textos sumerios permiten leer posibles capas anteriores, la arqueología ofrece puntos de contacto y límites, y la historia, como disciplina, dispone de métodos para llevar la hipótesis más allá de la mera fascinación. Si deseas profundizar, en la descripción de este video encontrarás una bibliografía básica para comenzar, ediciones comentadas de la King List, estudios sobre los ME y ensayos recientes sobre la arqueología de Eridu, Uruk y Nippur. Si este tema te ha interesado, suscríbete, comparte y deja en los comentarios tu postura. ¿Prefieres una lectura que priorice la memoria administrativa o te inclinas por una explicación simbólica y política de las cifras? Tu opinión alimenta la investigación colectiva que esta historia necesita.